gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta jornada, una jornada en la que se aborda un tema para mí muy importante. Es cierto que la temática de la jornada es relaciones laborales en el campo, pero también es cierto que de forma monográfica se va a tratar la seguridad social agraria y precisamente decía que este es un tema muy importante para mí porque, como bien ha dicho Fernando, mi tesis doctoral fue sobre el régimen especial agrario. Precisamente en estos momentos también me gustaría, si me permiten ustedes, dedicarle unas palabras de cariño a la persona que hizo posible mi tesis doctoral, que fue el profesor Alarcón Caracuel, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Desde el año 2010 fue magistrado del Tribunal Supremo y quería dedicarle estas palabras de agradecimiento, pero sobre todo de cariño, porque precisamente la semana pasada hizo un año de su fallecimiento y bueno, yo creo que en un ámbito de este tipo en el que vamos a tratar seguridad social, pues es de justicia recordar a una de las personas con mayor conocimiento en seguridad social, uno de los mayores expertos, no solo a nivel nacional, pero bueno, era una persona, desde mi punto de vista, sabia en materia de seguridad social y por eso quería dedicarle estas palabras. Bien, bueno, dicho esto, si les parece, entramos en el tema que desde la organización se me ha encomendado y era abordar, el título de la ponencia es la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras del campo en el marco del sistema de seguridad social. Bien, yo el esquema de trabajo que he planteado seguir, si también les parece bien, es el siguiente. Vamos a tratar 3 puntos. Un primer punto en el que voy a abordar una serie de cuestiones introductorias, cuestiones preliminares, que nos van a permitir plantear el tema que vamos a abordar, que lo haremos en el segundo punto, en el segundo lugar, en el que vamos a tratar la integración de los trabajadores agrarios que, como también ha adelantado Fernando, ya no forman un régimen especial en materia de seguridad social, sino que han quedado integrados en el régimen general y en el régimen de autónomo. Ese proceso de integración de los asalariados en el régimen general y de los autónomos agrarios en el RETA se ha llevado a cabo mediante la creación de 2 sistemas especiales, así se llaman. Ahora los veremos, si queréis, un poco en qué consisten los sistemas especiales. Pues bien, yo creo que este va a ser el grueso de mi intervención, es decir, ver cuál ha sido el resultado de ese proceso de integración y para ello vamos a tratar sobre todo 2 puntos, el ámbito de aplicación, es decir, quiénes son los que están dentro del sistema especial, porque claro, al no existir ya el régimen especial y al haber pasado, como decía, los asalariados agrarios al régimen general y los autónomos agrarios al RETA, al régimen de autónomos, tendremos que ver quiénes son los que dentro del régimen general están en el sistema especial y quiénes son los que dentro del RETA están en el sistema especial de trabajadores autónomos agrarios. Entonces, esa va a ser nuestra primera parada, conocer el ámbito de aplicación, cuáles son los requisitos que se pide para tener derecho a esa seguridad social especial. Y el segundo punto, precisamente, va a ser conocer qué consecuencias se derivan de la inclusión en uno de esos sistemas especiales, es decir, qué consecuencias en el sentido de qué especialidades hay, si las hay, cuáles son, por qué, si están justificadas, no están justificadas, eso es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Por lo tanto, en primer lugar, el ámbito de aplicación y, en segundo lugar, las especialidades o consecuencias que se derivan de ello. Y, por último, en tercer punto de la intervención, en el que abordaremos algunas conclusiones, no evidentemente con la finalidad de concluir, sino precisamente con la finalidad de plantear problemas para debatirlos en la jornada de hoy. Sí es verdad que van a ser conclusiones de lo que yo voy a exponer, pero como les decía, van a ser a modo de planteamiento de cuestiones para un futuro o un posterior debate. Bien, empezando por la primera de las cuestiones estas preliminares a las que me refería. Bien, con estas cuestiones preliminares lo que vamos a intentar es ubicar dónde están los sistemas especiales dentro de nuestro sistema de seguridad social. No sé si ustedes saben, yo de todas maneras lo digo rápidamente, nuestro sistema de seguridad social está estructurado en 2 grandes brazos o niveles, que son los que aparecen ahí en azul. Un primer nivel, que es el nivel contributivo, en el que quedan integradas aquellas personas que realizan una actividad laboral o profesional, dependiendo de cuál sea esa actividad, dependiendo de los requisitos que cumpla, quedarán dentro del régimen general o irán dentro de uno de los regímenes especiales. Los regímenes especiales que existen en la actualidad son los que aparecen ahí, el régimen de autónomo, el del mar, minería del carbón y funcionario. Bien, dentro de cualquiera de estos regímenes, bien sea el general o alguno de esos regímenes especiales, se pueden crear, lo permite la ley, en concreto el artículo 11 de la Ley General de Seguridad Social, dentro de estos sistemas de regímenes especiales, le decía, o dentro del régimen general, se pueden crear sistemas especiales, ¿vale?
Sistemas especiales que no es lo mismo que régimen especial. El sistema especial en el artículo 11, que les cito ahí o que les indico ahí, es un sistema, permite que se articulen especialidades, pero dice el artículo 11, solo en materia de encuadramiento es alta, baja en seguridad social, en materia de cotización o en materia de recaudación. Esas son las 3 materias en las que se pueden crear sistemas especiales. Lo digo esto así porque después veremos trataremos un tema desde un punto de vista jurídico relevante que después pondré. Bien, entonces, se puede estar incluido en el régimen general, como decía, o en alguno de esos regímenes especiales, y cuando se produzcan algunas de las contingencias que el sistema protege y se cumplan los requisitos, se podrá tener derecho a las prestaciones que correspondan, jubilación, desempleo, la que sea. Son prestaciones todas estas del brazo contributivo, ¿vale? Por lo tanto, son prestaciones en las que se exige haber trabajado, haber cotizado y en sustitución de las rentas salariales o de las rentas profesionales, se perciben prestaciones. Ese es el esquema del brazo contributivo. Después tenemos otro brazo, que es el no contributivo, que lo he puesto también más en pequeñito, porque este se nos aleja de la materia que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en el brazo no contributivo este es un nivel de protección para los sujetos que no trabajan, que no realizan ninguna actividad o que la han podido realizar, pero que realmente no tienen acceso a la protección del brazo contributivo. Del de aquí, que estoy hablando al revés, porque lo estoy en sentido contrario. No tienen protección del brazo contributivo. En el brazo no contributivo se accede a esa protección por carecer de recursos, ¿vale? Es el acceso al brazo no contributivo, el de aquí. Como les decía, a nosotros el que nos interesa centrarnos es el brazo contributivo. Ahí donde tenemos que ubicar los sistemas especiales. Y de este esquemita que yo les acabo de describir, se puede deducir, se aprecia, y además Fernando lo ha dicho ya, actualmente el régimen especial agrario no existe. Como régimen especial en sí no existe. Es un régimen que ha existido formalmente durante más de 40 años, desde el año 66 en que se creó formalmente este régimen, pero que actualmente ya no existe como régimen especial de nuestro sistema de seguridad social. Este es un régimen, el régimen especial agrario, que desde su nacimiento, incluso desde antes, estaba condenado a su desaparición, como todos los regímenes. ¿Condenados por qué? Porque la propia normativa de seguridad social parte de que los regímenes especiales van a ir desapareciendo. De hecho, yo les he hecho referencia ahí a la Ley de Base de Seguridad Social del 63, que es la ley que permitió el paso de los seguros sociales que teníamos al sistema que tenemos actualmente, y en esa ley ya se decía: la seguridad social tendrá que tender a la paridad de derechos y prestaciones con el régimen general. Es decir, fijaros desde cuándo, desde el propio nacimiento de la seguridad social, se hablaba de esa tendencia a la unidad con el régimen general. Bien, este régimen, el régimen especial agrario, es un régimen que nació en un momento en el que el sector agrario tenía una gran relevancia desde el punto de vista de la población activa y desde el punto de vista del PIB. Es un régimen que nació sobre todo para atender singularidades de la actividad agraria. Esas singularidades, ¿en qué se tradujeron? Pues se tradujeron en unas especialidades en materia de cotización y en unas especialidades en materia de prestaciones, que básicamente se resumen en que se aportaba menos al sistema, pero también se percibía menos del sistema. O sea, había menos prestaciones y además las cuantías de las prestaciones eran y siguen siendo más reducidas. Por eso es por lo que se decía que este era uno de los regímenes pobres de la seguridad social, un régimen además deficitario, porque las aportaciones, como les decía, siempre han sido menores si las comparamos con las aportaciones del régimen general o en el caso de los autónomos. Este es un régimen, como decía, que se regula para atender a especialidades de la seguridad social y que el origen, la explicación, la justificación también, si queremos, no es jurídica, es decir, no hay una explicación jurídica para que exista este régimen o para que haya existido, sino que tiene una explicación, básicamente, las dos últimas líneas que le digo, debido al factor climatológico y al carácter cíclico y estacional que tienen las labores agrarias. Esas son las dos razones que pueden justificar el que haya existido un régimen especial. Este régimen especial ha seguido, como ya le había anticipado, un proceso de convergencia o de aproximación a los demás regímenes, en concreto al régimen general, que además responde en parte, pero no en todo caso, responde en parte a las transformaciones del sector agrario, las transformaciones que ha vivido el sector agrario si nos comparamos la situación actual con la situación de hace 40, 50, 60 años. Pero, sobre todo, ese proceso de convergencia se debe a una exigencia legal. ¿Y cuál es la exigencia legal? Pues porque la propia Ley General de Seguridad Social, en su artículo 10, que ahí les cito,
hace referencia a que los regímenes especiales tienen que tender a la máxima homogeneidad, dice la ley, que permitan las disponibilidades presupuestarias o disponibilidades económicas y las características de los grupos, de los distintos grupos de trabajadores. Por lo tanto, son dos las razones que nos permiten, vuelvo a decir, al menos explicar, no sé si justificar o no, pero al menos explicar la existencia de los regímenes especiales, incluyendo el ya desaparecido REA. Uno de ellos, las disponibilidades económicas, que pueden ser de carácter coyuntural, pero otro que es la forma de trabajar, que eso sí es de carácter estructural, y que precisamente esta forma de trabajar es lo que justifica que la tendencia de nuestro sistema no sea hacia una unidad plena, sino que nuestro sistema de seguridad social tiende hacia una estructura dual. ¿Dual por qué? Porque la tendencia, todavía no conseguida, pero es la que la norma, el legislador parece que es la que se está decantando hace muchos años, es que haya dos regímenes. Uno, el régimen general de la seguridad social, al que van los trabajadores por cuenta ajena de la industria y los servicios, y otro, el régimen de autónomo. Esa es la tendencia, que haya una simplificación y una estructura dual. ¿En base a qué? ¿Cuál es el argumento sí jurídico, desde mi punto de vista por lo menos sí jurídico? Pues la diferencia esencial es la forma de prestar los servicios, la ausencia o la existencia de la figura del empresario, porque en el régimen general, en el trabajo por cuenta ajena, aparece la figura del empresario que impregna toda su regulación, mientras que en el RETA no existe la figura, en el trabajo autónomo, no existe la figura del empresario. Ahí sí hay un argumento, una razón jurídica, porque ya les digo, eso impregna toda la regulación. Entonces, esta es la tendencia, que haya dos regímenes, el general y el de autónomo. Precisamente atendiendo a esta tendencia de la estructura dual y precisamente también porque en el régimen general, no lo he dicho expresamente, pero bien lo saben todos, se incluyen los dos colectivos, los asalariados y los autónomos. Eso estaban los dos en el régimen de agrario. Pues bien, precisamente por eso, por la composición de trabajadores asalariados y trabajadores autónomos y en conexión con esta tendencia a la estructura dual, es por lo que la desaparición del régimen agrario se ha llevado a cabo en dos etapas. Una primera etapa que se produjo en el año 2008, con esa ley que yo les cito ahí, la Ley 18/2007, que fue la que reguló la integración de los autónomos agrarios del REA, del régimen agrario, en el RETA, en el régimen autónomo, y la segunda fase ha sido con los trabajadores asalariados, años más tarde, en el año 2012, en virtud de esta ley, la Ley 28/2011, que incluye a los asalariados agrarios y los mete, los introduce, los integra en el régimen general de la Seguridad Social. El resultado, por lo tanto, es que tenemos el resultado es que tenemos la integración de los agrarios en el régimen general y en el RETA. Pero esa integración no ha supuesto la desaparición de todas las especialidades y las regulaciones jurídicas especiales que había. ¿Por qué? Porque el camino, la opción que se adoptó fue crear dos sistemas especiales. Uno para los trabajadores agrarios por cuenta ajena y otro para los trabajadores autónomos por cuenta propia. Ese es el resultado. Por lo tanto, ha desaparecido un régimen, se han creado a su vez dos sistemas especiales. El último paso desde el punto de vista jurídico, con la ley, el nuevo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que entró en vigor ahora en enero de este año. Estas dos leyes de integración, la 18/2007 y la 28/2011, han sido derogadas y su texto se ha integrado en la Ley General de Seguridad Social. Esto merece, como les digo ahí, una valoración positiva. ¿Por qué? Porque, claro, en este camino hacia la integración, con normas, algunas de ellas muy antiguas, con normas además dispersas, con una regulación jurídica que iba preparando el terreno hacia la integración, era muy difícil conocer la normativa de seguridad social en este terreno. Entonces, se agradece que el legislador haya optado por esa opción de decir integro esas especialidades en un único texto, aunque hay algunas otras normas, pero la regulación básica ya la tenemos en la Ley General de Seguridad Social. Por lo tanto, la regulación del régimen especial agrario, como ya no existe, lo que existe es una regulación especial de sistemas especiales, ¿vale? Hasta aquí un poco lo que yo quería, la ubicación de dónde nos estamos situando. Por lo tanto, en conclusión, estamos en el brazo contributivo. Dentro del brazo contributivo estamos en el régimen general, un sistema especial para los asalariados agrarios, y en el régimen de autónomo con un sistema especial para los autónomos agrarios. Esta es la ubicación. Seguimos.
Y empezamos ahora sí con la parte esencial de la intervención, con la integración en sí. Cómo se ha llevado a cabo, no en sí el proceso de integración, sino el resultado de esa integración. Pues bien, en este sentido, lo primero que tenemos que tratar es conocer, como les había anticipado, cuál es el ámbito de aplicación de esos sistemas especiales. El ámbito de aplicación de esos sistemas especiales, para estudiar ese ámbito de aplicación, tenemos que diferenciar, por un lado, los autónomos agrarios y, por otro lado, los asalariados agrarios. Bien, en cuanto a los autónomos agrarios, no se ha producido, a la hora de conocer el ámbito de aplicación, quiénes son los que están o no incluidos, no se ha producido una equiparación absoluta. Es decir, los que estaban en el régimen agrario, los trabajadores agrarios que estaban en el régimen agrario, los por cuenta propia, no han pasado en igualdad de situación, igualdad de condiciones al régimen de autónomo. No ha habido una equiparación absoluta. ¿Por qué? Porque los requisitos que se piden ahora no son los mismos que se pedían para estar incluidos en el régimen agrario. De manera que es cierto que se ha seguido, como yo os indico aquí, la misma lógica, porque la lógica que se sigue es la del pequeño agricultor. Eso sí, el pequeño agricultor que obtiene pocos ingresos, pocos recursos de su actividad agraria. Es la misma lógica. Pero, como les decía, los requisitos son distintos. ¿Por qué? Porque antes, para quedar incluido en el régimen agrario, los requisitos que se exigían era ser titular de una pequeña explotación agraria y que se realizase esa actividad como medio fundamental de vida. Eso es lo que aparece ahí en la diapositiva. Bien, el principal requisito, el que produjo más conflictividad jurídica, el que dio lugar a muchísimos pronunciamientos de tribunales de justicia, por supuesto también del Tribunal Supremo, fue precisamente el requisito de ser medio fundamental de vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo cuantificamos un concepto de este tipo? ¿Qué es ser medio fundamental de vida? Los tribunales, como yo les digo, fueron interpretando este requisito y en muchas ocasiones las posturas de los tribunales produjeron situaciones de discriminación de la mujer. ¿Por qué? Porque al exigirse que fuese medio fundamental de vida, algunos tribunales optaron por interpretar que fuesen los recursos superiores. Desde el momento que exigimos que los recursos sean superiores, eso producía en la realidad que los hombres, los recursos obtenidos por los hombres, los ingresos de los hombres, eran cuantitativamente superiores a los que obtenía la mujer. Por esa vía, la mujer tenía cerrado en muchas ocasiones el acceso al régimen especial agrario. Bien, en la actualidad, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuáles son los requisitos que se han de cumplir para poder quedar incluidos en el sistema especial? ¿Vale? Con las consecuencias que ahora veremos. Pues los requisitos son, actualmente aparecen ahí, cada uno con un renglón. En primer lugar, el titular tiene que ser titular de una explotación agraria. En segundo lugar, los rendimientos que se obtengan de esa explotación agraria no pueden superar una determinada cuantía. Esa cuantía se ha cuantificado en el 75% de la base de cotización del régimen general al año. Por tanto, se estaba hablando de agricultores que obtienen pocos ingresos. Por lo menos no se puede superar, al menos no se puede superar ese tope. En segundo lugar, o en tercer lugar, se pide que se obtenga una parte importante de las rentas totales que obtiene el agricultor, una parte importante las obtenga de las labores agrarias. Ahora entraremos a ver esto de labores agrarias y los problemas que puede plantear. Una parte importante, dice la norma, estoy hablando un poco de memoria, pero más era el 50% de su renta total sea de labores agrarias o complementarias. Y además te pide que de las labores directamente agrarias sea un 25%, es decir, que haya una clara dedicación a actividades agrarias, así como se cuantifica. Siguiente requisito, te pide que una parte importante de su tiempo lo dedique a las labores agrarias. ¿En cuánto se ha cuantificado? En la mitad del tiempo, ¿vale? En la mitad del tiempo tiene que dedicarlo a labores agrarias. Y el último de los requisitos, que ya existía también anteriormente, que el trabajo se haga de forma personal y directa. Eso se cuantifica estableciendo también unas limitaciones en las contrataciones. Si el autónomo agrario no puede contratar a trabajadores por cuenta ajena sin limitación, sino que están topadas también las limitaciones. En definitiva, podemos concluir que se ha pasado de una regulación que plantea muchísimos problemas por su concreción a una regulación que exige unos requisitos que al menos se han cuantificado.
Por lo menos se han cuantificado. No tenemos esa inseguridad jurídica en la que teníamos que ir acudiendo a los tribunales a ver cómo los tribunales venían interpretando el requisito, sino que ahora estaremos o no estaremos de acuerdo, no sabemos si está bien situado ese tope, será alto, será bajo, pero al menos tenemos mayor seguridad jurídica en los términos que les estaba diciendo, que se ha cuantificado la exigencia de esos requisitos para quedar incluidos en el sistema especial. El siguiente requisito esencial, que este es muy controvertido, ha sido muy controvertido también. Es necesario, para quedar incluido en este sistema especial, que se realicen labores agrarias. Evidentemente, este es el presupuesto de base, la realización de labores agrarias. ¿Qué son labores agrarias? Bueno, pues este es un tema que también ha producido muchísima conflictividad, muchísima litigiosidad jurídica. Los tribunales también han tenido, durante muchos años atrás, curiosamente ahora ese tema se ha parado. No sé si es por lo que les diré ahora o simplemente porque los criterios ya los tenemos más claros, porque ya se ha sentado la doctrina por parte del Tribunal Supremo unificando doctrina. La cuestión es que el concepto en sí de labores agrarias en la normativa anterior planteaba problemas, muchos problemas sobre todo de ver cuándo se acababan las labores agrarias y cuándo empezaban labores industriales, porque la normativa anterior te hablaba de obtención directa de productos agrícolas, forestales o ganaderos. Y te hablaba también de la primera transformación. ¿Qué es primera transformación? ¿Cuándo deja de ser primera transformación? Todo eso eran conceptos que planteaban problemas. ¿La situación actual cuál es? Pues la situación actual, si nos vamos a ese artículo que yo les cito ahí, el 324.2 de la Ley General de Seguridad Social, la situación actual es que parece ser, esa es mi opinión, que se ha ampliado, te lo pongo en interrogación porque tampoco lo tengo muy claro, se ha ampliado el ámbito el concepto en sí de labores agrarias, no el ámbito en sí, sino el concepto. ¿Por qué? Porque la ley te habla ahora de labores agrarias y labores complementarias, pero no te concreta qué son labores complementarias, no te lo especifica, no te lo define. Entonces yo no sé si eso debemos entenderlo como una regulación más amplia, de manera que todo aquello que complementa al agrario es labor agraria, o no, o hay que poner unos topes. Si hay unos topes no están regulados como antes, porque antes decía primera transformación, o que no se dedicara no sé cuánto tiempo a otras actividades. Por lo tanto, aquí parece que se ha optado por una definición de labores agrarias más amplia, Yo me he ido a ver los pronunciamientos judiciales sobre este tema, como les he dicho, y en este sentido están muy callados los tribunales, es decir, muy pocos pronunciamientos en este término. Hay algunos, pero no tiene nada que ver con los pronunciamientos que había desde el año 2000 al 2006 o 2007. Antes había muchísimos más pronunciamientos sobre este término, sobre este tema, determinando, porque este era el problema. El problema que se plantea en la realidad es que si está incluido en este régimen, antiguamente en el régimen especial agrario cotizaban menos. Entonces había supuestos en los que de forma fraudulenta se optaba por la inclusión en el régimen agrario cuando realmente era una actividad industrial. Esto se planteaba sobre todo en cuanto a los trabajadores asalariados, es decir, se planteaba por parte de las empresas. El principal problema es por parte de las empresas que daban de alta a los trabajadores en el régimen especial agrario cuando realmente había una actividad industrial. Se hacía con la finalidad por parte del empresario de cotizar menos. Entonces, hay muchos supuestos en los que la Inspección de Trabajo levantó actas precisamente por las menores cotizaciones. Como les decía, este tema está parado, al menos en los tribunales, por lo que yo entiendo que parece que se ha clarificado o que se ha ampliado el concepto en sí de labores agrarias. Esto en cuanto a los autónomos, agrarios. En cuanto a los asalariados agrarios, ¿cómo o quiénes son los que están incluidos en el sistema especial de trabajadores agrarios del régimen general? Pues bien, se incluyen los que estaban en el REA, fíjense, le dice la ley, los que estaban ya en el régimen especial agrario, hay un trasvase directo al sistema especial. Y además, los que a partir de entonces, desde la ley de integración, se realicen labores agrarias. Y ahí te dice la ley que sean labores agrícolas, forestales, pecuarias, como hemos dicho antes, y te dice también o complementarias y auxiliares. Y volvemos otra vez al mismo problema. Yo imagino que este tema jurídico a ustedes no les interesa tanto, pero yo por lo menos lo lanzo porque aquí se trata de que estudiemos el tema a partir de los problemas que ustedes planteen, pero tenemos que articularlo jurídicamente. Entonces yo entiendo que a lo mejor esto que yo les estoy diciendo en sí no les puede interesar tanto porque si es un tema jurídico a lo mejor les coge un poco más de lejos, pero bueno, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí primero es perfilando quién realiza o no labores agrarias, porque eso va a ser un elemento esencial para poder quedar incluido ya no en el régimen agrario, pero sí en el sistema especial. Y la diferencia está, como ahora veremos, en que se cotiza más o se cotiza menos, en que se tienen unas prestaciones de más o se tienen unas prestaciones de menos. Entonces es importante saber y delimitar qué son labores agrarias. Y repito, esto es un tema
que ha acabado en los tribunales en muchísimas ocasiones y que incluso el Tribunal Supremo tenía sentencias en los que los criterios eran muy difíciles de seguir. Yo tengo un capítulo en la tesis precisamente dedicado a eso, el campo de aplicación, el que analizo la postura del Supremo, las distintas vías, yo obtengo mis conclusiones y ya si les parece en el debate y demás entramos. Yo simplemente lo voy a dejar apuntado por eso mismo, porque no quiero cansarles con un tema jurídico, estrictamente jurídico, pero con repercusión práctica, sin duda. Bien, esto, los asalariados agrarios. Como podemos ver con los asalariados agrarios, lo que acabo de decir, sí, aquí sí hay un trasvase del régimen especial agrario al régimen general, al sistema especial, dentro del régimen al sistema especial. Aquí sí hay un trasvase. Y en ese proceso, en ese trasvase, la mayor especialidad que podemos destacar de los asalariados agrarios, que esto es algo que choca, a los que conocemos seguridad social, choca en el sentido de que es muy diferente a cómo funciona en el régimen general. La mayor especialidad, repito, de los que están en el sistema especial es que pueden mantener el alta y pueden mantener la cotización incluso cuando no se está trabajando. Eso, ya les digo, esto es una especialidad no ahora propia del sistema especial, que esto existía también con el régimen agrario, pero que es algo diferente a lo que ocurre en el régimen general. Y ya estamos hablando de un colectivo que está en el régimen general. En el régimen general, en el momento que cesa la actividad, se da de baja al trabajador y no se puede cotizar, no es una opción. En el régimen general no puede decidir cotizar o no. O hay actividad y se cotiza porque es una obligación, o no hay actividad y no se puede cotizar, no es una opción. Sin embargo, en el régimen especial agrario, atendiendo precisamente a este carácter estacional y cíclico, a la especial sensibilidad por parte del legislador, ha regulado y perviven y se mantiene esa especialidad de mantener el alta y mantener la cotización en los llamados periodos de inactividad. ¿Qué son los periodos de inactividad? La norma lo cuantifica también, cuando en un mes natural no se realizan más de un 76 con algo por ciento de jornada. Se cuantifica ahí, en la práctica es cuando se realizan menos de 23 jornadas al mes. Eso es un periodo de inactividad. Entonces, en los periodos de inactividad, repito, el trabajador asalariado puede mantener el alta, incluso puede voluntariamente mantener la cotización. Con eso que está obteniendo, pues está obteniendo seguir protegido por el sistema, seguir estando incluido dentro del sistema de protección de la seguridad social. Bien, en cuanto a las reglas de inclusión-exclusión, yo les digo ahí el artículo del 253, que es lo que lo regula, y yo lo único que también les insisto en que la explicación de todo esto es el carácter cíclico y estacional de las labores agrarias. Por eso es por lo que se permite, se es consciente de que no hay una prestación de servicios continuada, aunque esto también es discutible en el régimen general y más ahora, pero bueno, en principio la lógica es que en el régimen general, aunque es cierto que hay contratos temporales también de días, pero bueno, la lógica en términos generales parece diferente, entonces esa es la explicación, que haya una mayor estacionalidad y un carácter, como decía, cíclico de las labores agrarias. Bien, una vez que conocemos quiénes son los que están incluidos, con los problemas jurídicos que plantea, de delimitación, de cuantificación, de hacer los cálculos, ya los conocemos, les digo, pero seguimos manteniendo esas dificultades, ahora vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Sí, que un trabajador agrario, sea por cuenta propia, sea por cuenta ajena, esté en un sistema especial, sea el del régimen general o sea el del RETA, me da igual, ¿eso qué significa? ¿Eso en qué se traduce? Pues eso se traduce básicamente en que hay unas reglas especiales en cotización y que hay unas reglas especiales en materia prestacional, es decir, en prestaciones, en la acción protectora, en cómo se protege a esos colectivos. En cuanto a la cotización, ¿cuáles son las especialidades? Pues bien, vamos a diferenciar a los autónomos agrarios de los asalariados agrarios. Los autónomos agrarios, ¿cuáles son las especialidades en cotización? Pues yo se lo adelanto, ahora lo veremos. Se aporta menos, ¿vale? Hay una menor aportación. ¿Por qué? Porque es cierto que se ha seguido un proceso de acercamiento al RETA, desde el año 2004, me parece que fue, 2005, se fue preparando ya el terreno para la integración y eso hizo que hubiera un acercamiento progresivo de las cotizaciones, que no ha sido pleno, es decir, ahora mismo no se cotiza lo mismo en el RETA si es un trabajador agrario que si no lo es. ¿Por qué? Porque, como le subrayo en negrita, sigue habiendo una contribución menor. Una contribución menor porque el tipo de cotización es reducido, es más reducido, es un 18 con algo era, actualmente es un 18,75, mientras que el tipo de cotización en el RETA es del 26 con algo, 29 con algo, dependiendo si optas por la cobertura del AIT y las contingencias profesionales. Por lo tanto, hay una diferencia de casi 10 puntos del tipo de cotización. Y, además,
ese tipo de cotización es cierto que es reducido, pero solo si la base de cotización que se elige no supera una determinada cuantía. Si la base de cotización que elige el trabajador autónomo, porque ustedes saben que en el régimen de autónomo el trabajador es que elige entre una base máxima y una base mínima, elige la cotización que quiere. Pues si se elige una base de cotización que no supera una cuantía, el tipo de cotización es más reducido. Ya les digo, es del 18 con algo. Si se sobrepasa, si la base de cotización es más elevada, el tipo de cotización es el general. Por lo tanto, concluimos, hay una menor cotización porque el tipo de cotización es más reducido, pero siempre y cuando la base de cotización que se elija no sea una cotización alta. Se cuantifica en la cotización, lo tengo aquí calculado, entre 893 euros y 1.071 euros. Si la base de cotización es esa, el tipo que se le aplica para obtener la cotización, la cuota, es del 18. Si ya les digo, si sobrepasa los 1.071 euros, solo a la diferencia habría que aplicarle el 26 o el 29 que hemos dicho antes. Bien, en cuanto a la cotización de los autónomos agrarios, pervive, igual que en el régimen autónomo, eso no varía, el carácter voluntario de la cobertura de la IT y de las contingencias profesionales, es decir, la cobertura de incapacidad temporal y de las contingencias profesionales, accidente de trabajo, enfermedad profesional, es voluntaria. Lo que sí es verdad que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para este año 2006, exige una cotización, aunque no se haya optado por cubrirla, pero sí exige una cotización para IP, incapacidad permanente, y lo que yo pongo ahí en abreviatura, muerte y supervivencia, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los autónomos agrarios. En cuanto a los asalariados agrarios, las especialidades en cotización, como les decía, vamos a diferenciar, tenemos que diferenciar aquí si se está en periodo de actividad o si se está en periodo de inactividad. Si se está en periodo de inactividad, es decir, cuando no se sobrepasa esas 23 jornadas que os decía antes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que, curiosamente, perviven las especialidades en el sentido de que se mantiene la cotización, la obligación de cotizar, perdón, la obligación no, la posibilidad de cotizar, y hay unas reglas especiales. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que es responsable de la cotización, porque la cotización siempre tiene carácter mensual y porque se cotiza menos, en el sentido de que se cotiza por la base mínima del grupo 7, ¿vale? Y el porcentaje también más reducido. El periodo de inactividad, la fórmula viene regulada en la Ley de Presupuestos, es una fórmula muy compleja que no les debe preocupar. ¿Por qué? Porque la propia tesorería les hace el cálculo. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes ya lo sabrán, porque cuando ustedes van a cotizar por esos periodos, la propia tesorería les hace el cálculo con una fórmula que ellos tienen, con un programa informático que tendrán, que en función de las jornadas que haya trabajado, pues le hacen el cálculo de lo que le queda por cotizar del periodo de inactividad. Por lo tanto, una fórmula compleja de verdad, pero que no les afecta porque viene ya dado por la Seguridad Social. Y en los periodos de actividad, sin embargo, el empresario sí es el que cotiza. La obligación es del empresario, esto es como en el régimen general. Para los periodos de actividad, como se está trabajando, siguiendo la lógica del régimen general, el empresario es el que cotiza, que puede optar si cotiza por jornadas reales o por bases mensuales. La base mensual es muy parecida a la del régimen general, los tipos también son muy parecidos, voy un poco, porque me han dado 10 minutos y quiero centrarme un poco también en el desempleo, los tipos son muy parecidos a los del régimen general. Es cierto que en algunos grupos se cotiza menos, hay algunas reducciones, ahí las indico yo, algunas reducciones para los empresarios, se cotiza un poco menos también por FOGASE y por formación profesional, no hay una cotización por horas extraordinarias. En definitiva, podemos concluir, porque voy un poco más rápido de lo que yo quería, que la cotización en el régimen, en el sistema especial de los agrarios para los asalariados también es menor, la cotización también es menor. Bien, vamos a entrar entonces ahora, una vez que ya hemos visto, podemos concluir que en definitiva la cotización con sus especialidades es menor que en el régimen general y que en el RETA. Vamos a conocer algunas de las especialidades en materia de acción protectora. En cuanto a los autónomos, yo les digo ahí, es el carácter voluntario de la IT. Nos vamos a centrar sobre todo, porque creo que es el que más nos interesa, el de los asalariados agrarios. En cuanto a los asalariados agrarios, la acción protectora de los asalariados agrarios, ¿cuáles son las especialidades? Bueno, pues hay un requisito que tienen que cumplir los asalariados agrarios, que también va en la lógica de esos periodos de inactividad en los que es responsable de las cotizaciones, que es que tienen que estar al corriente. Es decir, los asalariados agrarios, para causar derecho a las prestaciones, para tener derecho a las prestaciones, tienen que estar al corriente de las cuotas, cuando son ellos los obligados, evidentemente, no cuando es el empresario. Cuando son ellos los obligados, en los periodos de inactividad tienen que estar al corriente.
Hay algunas especialidades que están en la Ley General de Seguridad Social reguladas, pero yo, por razones de tiempo, me voy a centrar, como no creo que podría ser de otra forma, en la protección por desempleo. Porque aquí es donde está la mayor especialidad de los trabajadores agrarios. Los trabajadores agrarios en materia de prestaciones, los trabajadores agrarios del régimen, los trabajadores agrarios por cuenta ajena en materia de prestaciones, tienen, como decía, la mayor especialidad en la protección por desempleo. ¿Por qué? Porque hay aquí una regulación con una diversidad de prestaciones dependiendo, como les digo ahí, del tipo de contrato, del lugar de residencia e incluso del momento en que se accede a la protección. Dependiendo de esos tres factores, la protección puede ser una u otra. ¿Cuáles son los tres niveles de protección? Pues bien, tenemos un nivel de protección para los indefinidos, que es muy parecido, prácticamente igual al del régimen general, al de los trabajadores del régimen general que no están en el sistema. Tenemos una protección para los eventuales, con independencia de donde residan, que tiene sus especialidades, sobre todo porque no tienen acceso al nivel asistencial, los llamados subsidios del desempleo, pero sobre todo, donde tenemos la mayor especialidad y es donde creo que tenemos nosotros también que dedicarle estos minutos, es para los eventuales de Andalucía y Extremadura, que como bien saben, hay una prestación específica que es el subsidio agrario y la renta agraria. El subsidio agrario y la renta agraria son las dos prestaciones que con un reducido número de cotizaciones se permite acceder a una protección que llega a alcanzar en algunas ocasiones incluso el año de prestación. Entonces, bueno, esta es la gran especialidad, que con una cotización reducida se accede a una prestación de una cierta extensión. La justificación jurídica, una vez más, la única explicación no es jurídica, es porque se atiende a ese carácter cíclico y estacional de las labores agrarias. Problemas de inconstitucionalidad por lesión de la igualdad, del principio de igualdad, por el trato diferente entre los eventuales andaluces y extremeños con respecto al resto de eventuales de España. El Tribunal Constitucional se pronunció en su momento, consideró constitucional el subsidio agrario por las especiales dificultades de paro agrario que había en Andalucía y en Extremadura, pero no deja de ser una cuestión desde el punto de vista jurídico discutible, o al menos para plantearlo, porque hay otros eventuales en otras comunidades que están en situaciones similares. Entonces, bueno, eso es una cuestión para debate. Y por último, yo lo único que querría... ¿Cuánto me da, Fernando? 5 minutos. Bueno, lo único que yo querría... Yo he puesto ahí los requisitos para acceder a la renta agraria y el subsidio agrario. No vamos a verlo porque esto tampoco se trata de una clase de seguridad social, pero sí lo único que les hago hincapié en que el subsidio agrario es una prestación que, no sé si saben, pero yo se los digo, está condenada a su desaparición. Lo hablábamos antes Fernando y yo, antes de empezar la jornada. ¿Por qué? Porque el subsidio agrario se pide para tener derecho al subsidio agrario que se haya utilizado, que se haya sido beneficiario en alguna ocasión en los 3 años anteriores. Entonces habrá un momento en que no se cumpla ese requisito y por eso es por lo que el subsidio agrario llegará un momento en que desaparezca y en su lugar lo que habrá es la renta agraria. Este fue el resultado de la reforma que hubo. No sé si se acuerdan ustedes del decretazo en el año 2002 que suprimió el subsidio agrario, lo suprimió, lo derogó, pero claro, debido a las revueltas y demás, bueno, pues consiguió que el gobierno fuera en marcha atrás, diera marcha atrás, regulara la renta agraria, con la intención de suplir ese vacío que iba a dejar el subsidio agrario. De manera que ahora mismo, hacia el futuro y en el presente, por supuesto, también tenemos a la renta agraria, que tiene unos requisitos muy parecidos. Hay una diferencia y es que pide un mínimo de residencia en España, en Andalucía, en Extremadura, de 10 años, lo que quiso evitar el efecto llamada, y tiene una especialidad también en cuanto a la cuantía, porque la cuantía de la renta agraria oscila, no es una cuantía fija, sino que oscila en función de las jornadas reales. Con eso lo que se pretende es incentivar el trabajo, con esto del miedo, de la cultura del subsidiado, de intentar que el concepto que se tiene desde fuera y no sé, desde dentro también, del subsidiado andaluz, que vive un poco de los subsidios. Entonces eso es lo que se pretendió. Y por último finalizo algunas de las conclusiones principales, a modo ya les digo de resumen, es que ya no tenemos este régimen, ya lo que tenemos son 2 sistemas especiales que se justifican por ese carácter cíclico y estacional y por la mayor debilidad del sector agrario, que sin duda para gran parte de esos trabajadores del campo, sobre todo para los autónomos, se deja sentir, que esas especialidades las hemos apreciado y las he puesto de manifiesto con poco tiempo, pero las he puesto en materia de cotización y en materia de prestaciones, y que eso nos plantea un problema, al menos a los juristas, porque desde el momento que se establecen especialidades en materia de acción protectora, se está sobrepasando el concepto de sistema especial que os hablé al principio.
El sistema especial está pensado para establecer especialidades en materia de cotización, actos de encuadramiento y recaudación, pero no en acción protectora. Luego eso, a los que nos dedicamos a esto, nos debe hacer plantearnos el concepto en sí de sistema especial. Y al final, como última conclusión, más que conclusión, como preguntas que lanzo, ¿están justificadas las especialidades en el régimen agrario, en la seguridad social agraria? Si están justificadas o no, y si son suficientes o no son suficientes, cuáles son incluso las demandas que los que se dedican a esta actividad nos plantean, cómo tenemos que estudiarlas, por qué hay menos litigiosidad. Son todas estas preguntas que mi intención es dejarlas planteadas para el debate que iremos abriendo en las 2 mesas que vamos a tener de trabajo en la jornada de hoy. Y con esto nada más, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. La verdad es que los temas de seguridad social siempre son complejísimos y hacer una ponencia sobre el tema de seguridad social siempre es dificilísimo, ¿no? por todas las especialidades que hay. Abrimos un turno de preguntas antes de pasar a la primera mesa. Preguntas o comentarios u opiniones o elementos de debate, es decir, no tienen que ser solamente preguntas, lógicamente. Si hay alguna. Por aquí hay una. Tienen que coger el micro, ¿no? Una, dos. Buenos días. Bueno, que está un poco apartado de esto, pero he visto que hay algunos compañeros del sector por aquí. Lo que es el régimen especial de la Marina, de pesca, o sea, lo que es el Instituto Social de la Marina. La tendencia es exactamente igual que esto a entrar en el régimen general, incluso, digamos, la estructura de asistencia médica, las famosas casas del mar y tal, todo esto tiende a desaparecer y... Que lo hemos vivido recientemente con el REA, el régimen agrario, y con los empleados de hogar también. El régimen de empleados de hogar también ha desaparecido hace un par de años, o 3, o no me acuerdo cuándo fue, si fue en el 2000, no me acuerdo, hace poco. Esa es la tendencia, sin duda. Sin duda es la tendencia porque además en el Pacto de Toledo así se establecen otra serie de acuerdos también y esa es la tendencia. Claro, al final la pregunta es, ¿el resultado qué es? ¿Que se le llama ahora sistema especial en vez de régimen especial? Porque si perviven las especialidades en cotización, perviven especialidades en acción protectora, en materia, en tu caso, como tú planteabas, en asistencia sanitaria, en nuestro caso, que nos interesa hoy, en materia de desempleo, al final parece que el resultado es que se mantiene lo mismo pero con otro nombre, y en vez de hablar de régimen especial, hablamos de sistemas especiales. Ha habido una aproximación, es cierto, pero no es plena. Entonces, mientras no sea plena y se mantengan esas especialidades, es que es casi con lo que había antes. Es lo que había antes, con el problema, desde el punto de vista jurídico, de que se establecen sistemas especiales regulándose especialidades que el propio concepto de sistema no permite. Porque, claro, el sistema, como decía, está previsto para atender a esas especialidades en materia de cotización solamente, en materia de recaudación, porque haya ese tipo de peculiaridades por la forma de trabajar. Pero en una acción protectora estamos también reconociendo unas prestaciones u otras dentro de un concepto que no ampara la diferencia de acción protectora, porque esto estamos hablando del principio de igualdad, estamos hablando de posible lesión a ese principio. En ese caso, el IFA, por ejemplo, seguirá la misma. Bueno, el IFA, los funcionarios, la verdad es que el tema de los funcionarios, cuando yo he hablado de la estructura dual, el régimen de autónomo y el régimen general, los funcionarios es verdad que también se han aproximado, de hecho hay ya muchos funcionarios que están en el régimen general, pero el tema de los funcionarios yo no lo tengo muy claro, si va a desaparecer como tal. Los funcionarios me parece a mí que es un colectivo muy privilegiado, que me da la impresión que no va a desaparecer, aunque es cierto que ya os digo que los funcionarios se están incorporando cada vez más en asistencia sanitaria y demás, sobre todo al régimen general. Sí, lo están incluyendo en el régimen general. Sí, el criterio es ese. Esa es la tendencia, esa es la tendencia. Y os puedo hacer, bueno, ya digamos no de carácter jurídico y legislativo, más bien a nivel político, ¿no? De la experiencia. Yo soy uno de los portavoces del círculo de aquí de Mollina y la experiencia, o digamos lo que nos llega de los comentarios del jornalero, de la gente en el tema de seguridad social, que evidentemente, como siempre, tendremos leyes magníficas, pero que serán saboteadas continuamente por la picaresca, ¿no?
A mí me llega aquí, por ejemplo, en la zona de Mollina, el sistema que se está llevando es que, en principio, la seguridad social la paga el trabajador, o sea, yo te contrato y si tú quieres seguro, tú lo pagas. Y si tú no quieres estar asegurado, pues no estás asegurado. Y otro método que se está utilizando mucho, si trabaja, por ejemplo, 20 días, ¿no? En una campaña, 20 días o 2 meses, y la aseguran el primer día de campaña y el último día de campaña. Se ha trabajado 20 días y ha cotizado 2 días. Evidentemente, a efectos con el tiempo de prestaciones y tal, pues esa es la tristeza. O sea que por muy buena legislación que se haga, si esa picaresca no desaparece y no concienciamos una picaresca conocida y permitida hasta ahora por la administración, ¿no? En este caso por la administración andaluza. Bueno, era simplemente hacer ese comentario de tratar de salir del tablero y ponernos en la realidad social, en el día a día de la gente. Bueno, yo lo único que puedo decir, vamos a ver, en ese supuesto que me ha planteado en el que el trabajador le dice que el empresario nada más que pagaría 2 jornadas, ¿no? 2 jornadas. Sí, entonces vamos, es lo que me llega a mí. Que, vale, pues yo te pregunto a ti o a usted, sí. como quiera. No, a mí. Pues yo te pregunto, entonces en esos días que el trabajador, como el empresario no ha pagado las cotizaciones del trabajador, entiendo que el trabajador las paga como si fuera periodo de inactividad, ¿o no? Vamos a ver, el trabajador es consciente de ello. Esos días está trabajando sin asegurar. Pero paga el sello, ¿no? Es como si fuera estuviera en periodo de inactividad. Claro. Pues pero claro, con eso es con lo que hay que luchar, porque, bueno, no Claro. sé si habrá que luchar, cómo se luchará, pero contra eso es lo que hay que luchar, porque esa es, creo yo, la imagen que se tiene de fraude. Porque, bueno, hace años ya, pero hubo hasta alcaldes que tuvieron causas penales a cuenta de este tema. Entonces, si desde dentro no intentamos acabar con esas situaciones de fraude, se nos va a seguir viendo, creo yo, como un colectivo que defrauda. Pero es curioso porque no solo es aceptado por el trabajador por cuenta ajena, sino que además, claro, como hablamos de que no es así de limpio, sino que por otra parte está el PER, el cual se está cobrando y tal, es una situación asimilada, querida, deseada y de alguna forma valorada positivamente. Por parte del trabajador. Por parte del trabajador. Es curioso, ¿eh? Valorada positivamente por parte del trabajador. Con lo cual, por desgracia, se convierte en una fuente de votos magnífica, puesto que como el trabajador está contento y conforme con ello, eso se traduce en votos. ¿En votos a quién? En votos al PSOE, evidentemente. No a Podemos. Si quieres tú. No soy experto en esto ni mucho menos, pero la gente, sé que si tienen muchos jornales declarados no pueden acceder al subsidio del PER. Entonces dice, bueno, ¿para qué quiero yo más días si luego me quitan el paro? Entonces está trabajando por 2 lados. Sí, pero ¿por qué dices que teniendo más días, pues tú llegas, la ley te pide para tener derecho, cuando hablas del PER te refieres al subsidio, ¿no? Ah, los planes de empleo, pero esa cotización también te vale para tener después derecho al desempleo, la cotización. Digo que no soy experto ni mucho menos. Yo lo que como dice aquí este hombre, lo que está pasando. Se coge, entonces, yo soy empresario agrícola y me dicen, a mí no me pongas todos los días. Pero es que eso no es una acción del trabajador, es como si digo, a mí no me des de alta este mes que yo no me voy a poner mala. Pero es que ahí, estamos en un sistema social y entonces sí, pero no cambiemos la mentalidad. Claro. Es que no pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y yo digo... Pero no, ahora no, de siempre, ¿no? De siempre. O sea, que no es un problema actual, que es lo mismo de siempre, pero... Al dueño del partido y yo, me ponen nada más 2 días todos los meses para poder cobrar todo el año. Porque como esté cotizando todos los meses, no cobro el desempleo. Pues entonces...
A ver, un momento, voy a ordenar porque es que hay por ahí gente que está queriendo hablar. No, interviene esta señora primero y luego Alejandro después. Es que tienen que grabar, perdona. Que yo soy jornalera todavía en activo, llevo toda la vida trabajando de aceitunera y en el campo y todo lo que eso, y la verdad que esas historias las vivo todos los días en los Tajos. Por un lado está el patrón que te dice, no te apuntes todas porque así pago menos. Por otro lado está el jornalero que le dice, me apuntas todos los días y pago menos de sello. Está el jornalero que dice, no me pongas todos los días porque me vaya a pasar en la cotización, en los ingresos, y entonces me quitan desempleo. La verdad que todo eso es fraude, pero estamos hablando de un sueldo de 426 euros, que es lo que tú tienes que tener para llegar a fin de mes. Entonces, si yo tuviera 1.200 euros, por lo mejor no tendría que andar con esas historias. Pero con 426 tengo que pagar, bueno, si cobras todo el año, te paga el INE los 90 euros de cotización. Pero tienes que llegar a fin de mes con 426. Entonces, ¿qué pasa? Pues si me pongo 5 días y trabajo 20, pues solamente me quitan de desempleo 5 días, que me quitan 15 euros de desempleo de los 426. Entonces, si doy 10 peonadas, porque además en el campo no se están los 20 días ni los 30 días, porque de la mitad de los días, que si llueve, que si no voy, porque si se rompe la máquina, entonces de 20 días que puedo trabajar, si encima me quiten 15 euros, pues prefiero decir, me apunto 5 y cobro la otra parte proporcional del desempleo, que no voy, porque está lloviendo o porque la máquina se ha roto o porque hoy no se va. Entonces, es verdad que es fraude, pero estamos hablando de un fraude que es desde abajo, de 426 euros, que hay que llegar a final de mes. Y yo te digo que llevo toda la vida trabajando en el campo y que en cualquier trabajo tú ganas un sueldo rentable y en el campo pues da 6 horas, 7 horas detrás de una máquina al ritmo de una máquina, ¿entiendes? Y estamos hablando de un sueldo de miseria. Entonces, que yo soy consciente del fraude y todos los jornaleros somos conscientes del fraude, pero que tenemos que andar con eso porque son 426 euros que hay que llegar a final de mes. Pero, perdona un momentito, pero ese sueldo de 426... No, el sueldo del campo son 46 euros. El día que trabajas son 426 euros. Pero que tú no trabajas los 30 días del mes. Claro, no, pero si tú dices, imagino, no sé, una media de cuántos días puedes trabajar al mes. Hombre, si no llueve, si la cosa está bien, pues puedes trabajar 15 días o 20 días. Pero que hoy el trabajo en el campo en general, la época del verdeo son 20 días el que más da, y el tema de la aceituna negra llega hasta Navidad, el que más da son 30 o 40 días si tienes suerte. Y en el tema de la mujer, pues no te digo ni que hablamos. ¿Cuántas mujeres hay? Yo estoy en un tajo que donde vemos somos 2. Y porque ya llevo mucho tiempo y le da cosa de echarme. Pero están deseando de que yo me quite, ¿me entiendes? Porque es así. Entonces, tienes que andar con todo eso, sabiendo que eres consciente, sabiendo que eso es fraude, sabiendo de todo. Pero que no hablamos, que siempre a mí me molesta mucho cuando se habla de fraude desde los de abajo, cuando desde arriba no se ve. Que estamos hablando de 426, que quieres hacer ahí una triquiñuela para poder cobrar las 426 y los 20 días de campo que tienes en el invierno, que no trabajan más. Yo he trabajado y soy de las que más trabajo, porque tengo eso, y he trabajado 50 días en el año. Y ya está. Entonces, si yo trabajo en todo el año, que soy las que más trabajo, que todo el mundo no da 50 días, y trabajo, si puedo averiguar de que esos 2 meses no pueda perder los 426 euros, pues lo hago. Claro, lo hace, es normal, porque no puedes vivir si no. Por eso te digo. Que entonces, no es porque quiera, sino es que no puedes Claro, vivir. entonces jurídicamente yo lo entiendo y lo entendemos, pero que para antes de eso tenemos que averiguar otras leyes. Claro, claro. Bueno, pues después de la exposición que ha hecho la compañera, que vamos, lo ha explicado perfectamente, yo creo que a veces nos confundimos de enemigos. Y el enemigo nuestro es el patrón, que como usted acaba de decir antes, entra el día 1 a trabajar y te vuelve a dar de alta el día 15. Y las peonadas, que las has trabajado, se las tienes que comprar. Ese es el fraude que hacen los grandes empresarios en el campo. Entonces, claro, para sobrevivir, pues nosotros, como ha dicho la compañera, tenemos que buscarnos un poco la vida. Pero que el fraude que los jornaleros o jornaleras pueden hacer es mínimo. El fraude lo están haciendo
los propietarios de las grandes explotaciones en Andalucía. Es el que está llevando el fraude. Porque trabaja los 15 días o el mes y a veces, o como está pasando últimamente, tenemos que comprar esas peonadas cuando ya la hemos trabajado. Entonces estamos enriqueciendo otra vez a los mismos de siempre, a los terratenientes y a los que tienen sí, que además se ahorran las cotizaciones, además de todo. Y acabo de explicar antes que claro, que muchas veces, no lo has dicho con esa idea, ¿no? Pero has explicado antes lo de los 10 años de antigüedad en Andalucía y Extremadura para cobrar el subsidio y no la renta la renta para no hacer un efecto llamada. ¿Qué efecto llamada? Son 426 que no se vive euros. tan bien, ¿no? Que esto claro, no van a venir aquí. Que no van a venir a por 426 euros para sobrevivir en el medio rural. A ver, una intervención por allí. Vamos a hacer un turno de intervenciones y cerramos aquí la cuestión para luego la mesa. Por eso. Bueno, pues buenos días. Yo vengo de Extremadura, y una tierra muy parecida a Andalucía, y lo que quería decir es que, como ha dicho la compañera, si los sueldos y los salarios en el campo fueran dignos, no habría ese trapicheo de peonada, porque es cierto que por un mes de trabajo te dan de alta 5 días, y ahí yo creo que tiene poco que decidir el trabajador, porque si no las aceptas hay 600 personas esperando para hacer el trabajo que tú estás haciendo. Por tanto, o te firmo 5 peonadas o te vas a la calle. Eso no hay ningún problema. Como decía el compañero, en el caso de Extremadura, por ejemplo, teniendo en cuenta que todo lo que se gasta en España de subsidio agrario y empleo agrario y renta agraria no llega al 5% de todos los subsidios y ayudas que se dan en el Estado español. En Extremadura, aproximadamente 130.000 euros se gastan en subsidio agrario y renta agraria. Cuando entran, este 2006 va a entrar más de 640 millones por la PAC. Por lo tanto, a ver dónde está el fraude, a ver dónde está el reparto injusto del dinero y a ver dónde está el robo. Cuando es una PAC que no incentiva el empleo, que es la que debería ser la causa principal para recibir esas ayudas. Y luego, como pregunta que me ha resultado, venía pensándolo hace tiempo, has dicho que el subsidio agrario está condenado a desaparecer. No sé si hay algunas estimaciones aproximadas del tiempo, los años que pues yo la verdad que no sé si las hay, yo no las he visto nunca, pero se trataría de ver más o menos, si tienes que percibir los 3 años anteriores, pues hasta que accedas a la pensión de jubilación, a la edad de jubilación, cuando te vayas a acceder, tendrás que ver cuántas personas puede haber de aquí a X tiempo, haciendo el cálculo más o menos pensando en la jubilación, porque en el momento que accedas a la jubilación ya te quedarás con tu pensión de jubilación. Y esto además se incorporó en el año 2003, creo que fue en la reforma del 2003, o sea que llevamos ya unos cuantos años con este requisito. Llegará un momento en que los que se han incorporado reciente no han tenido derecho y los que lleven más tiempo pues ya o bien fallecen o bien se jubilan. Pero no sé, el cálculo, no lo sé. Si lo hay, no lo sé si lo hay. Y si lo hubiera, no lo he visto. ¿Para cuándo está previsto la desaparición? No lo sé. Bueno, y sin embargo, desde varias organizaciones sociales lo que se reivindica es mantener el subsidio agrario. Por lo tanto, eso ahora en la segunda mesa lo debatiremos, pero es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, el sistema tal y como está en este momento, lo que tiende es a que desaparezca el subsidio, aunque lo que se está reivindicando es que se mantenga. Y una siguiente cuestión que yo creo que es interesante de todo el debate que ha salido, es decir, yo creo que cuando hacemos un esfuerzo por homogeneizar las situaciones, pero sin tener en cuenta que la estructura económica y social, en este caso del sector, es muy diferente a la de otros sectores, es cuando se producen las injusticias, ¿no? Es decir, porque efectivamente, por lo que están diciendo los compañeros y compañeras, es que la estructura, la realidad donde se desarrollan las relaciones laborales en el campo es tan diferente, con tal diferencia con respecto a otros sectores, que cuando homogeneizas la seguridad social, pues lógicamente tiendes a perjudicar, ¿no? Es decir, no sé por ahí si va un poco de las reflexiones, ¿no? Yo creo, si me perdonáis, que como se está sacando un rédito político de todo esto, o sea, igual no interesa que se solucione. Igual interesa que el jornalero siga cobrando miseria y siga con una palabra que se usa mucho por aquí, con este trapicheo, lo cual, bueno, a río revuelto ganancias de pescadores, ¿no? Entonces ahí hay un rédito político en el cual el empresario agrónomo o agrícola está de alguna forma beneficiándose,
el trabajador no tiene más remedio porque además tiene miedo a eso, a lo que ella dice. Bueno, ¿qué pasa? Si yo digo me pongo en regla, si yo quiero estar bien, pierdo más que gano. Entonces, bueno, prefiero que se cometa lo que se cometa porque de alguna forma no es que yo me esté beneficiando, porque los que se están beneficiando los que tienen el dinero en Suiza y en Panamá. Están subsistiendo porque estamos hablando de unas cantidades tan tremendamente miserables, porque cuando hablamos de 426 euros, ¿quién puede subsistir con 426 euros hoy? Es imposible. Todo el mundo sabe que es imposible subsistir con 426 euros y que la familia, que hay un ingreso de 426 euros oficial, tiene que haber otros ingresos no oficiales o dentro del mercado no blanco, ¿no? Digamos, tiene que haberlo, porque la gente tiene que comer. Yo creo que ahí es donde está el problema. El problema es político, evidentemente. El problema es político y quizás no interese. Perdonad tanta... Bueno, cortamos aquí porque vamos a continuar en la segunda mesa, comparte el mismo debate.